Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Psicología Criminal y Forense. En esta ocasión tuvimos un diálogo el doctor Leonardo Torres y yo acerca de los eventos recientes que ha habido sobre las protestas alrededor del Black Lives Matter y obviamente las implicaciones que hay a nivel mundial con respecto a la policía, el uso del poder, la brutalidad policíaca, la tortura, las detenciones arbitrarias, los sucesos que ha habido recientemente también en México, bueno, que también son cotidianos, sobre detenciones arbitrarias, el caso de Giovanni en Jalisco, y hablamos un poco acerca de algunos temas relevantes que nos parecen relevantes sobre esto, como el racismo, la violencia estructural, el papel que tiene, digamos, los medios de comunicación y las redes sociales al hablar de la protesta pacífica, y bueno, muchos otros temas, una plática que disfruté muchísimo, y bueno, les invito a que la vean, también les invito y aprovecho el espacio para recordarles que estamos ya en inscripciones para la maestría en Psicología Criminal y Forense con Perspectiva de Derechos Humanos, que es una maestría que está diseñada para ir paso a paso, desde los elementos técnicos, metodológicos y teóricos, para poder realizar evaluaciones forenses, peritajes, con perspectiva de derechos humanos en casos de violencia sexual, feminicidio, crímenes de Estado, como los que estuvimos platicando. Ya están las inscripciones abiertas, voy a dejar el link junto con esta publicación, pueden entrar a la página de posgrado forense. Recuerden, y han estado haciendo la pregunta de otros países, si pueden participar en esta maestría. Claro que sí, tienen que hacer un proceso de apostillado, más adelante haremos una publicación al respecto. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos. También les invito al seminario de certificación en el protocolo de entrevista en la investigación criminal. También les dejo el link. Y bueno, a una serie de actividades que hemos estado realizando, académicas, de capacitación, y bueno, otras tantas que les iremos platicando. Les agradezco mucho. Los dejo con este diálogo que tuve con el doctor Leonardo Torres al respecto. Espero que sea de su agrado. Comenten, compartan y bueno, nos estamos viendo. Ahora sí, ya está ahí grabando. Y bueno, ¿qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? Un Hola, gusto hola verte. Alejandro. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, bien, mira, aquí con ganas de conversar juntos sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos y sobre lo que también ha ocurrido en México, ¿no? Y toda esta revolución y este eco nacional e internacional que ha tenido esta violencia policial últimamente. Sí, y yo creo que ahorita se ha vuelto el tema, evidentemente está envuelto en lo que seguimos viviendo, ¿no? Que seguimos viviendo esta emergencia sanitaria y esta desconfianza en las políticas públicas alrededor de esta misma emergencia sanitaria, pero creo que trae de vuelta, digamos, en términos más generales, el uso del poder para con los ciudadanos, pero también trae de vuelta el tema de la brutalidad policial, el tema de la tortura, el tema del abuso de poder, que es un tema, bueno, en el que ambos hemos estado involucrados en diferentes formas. Yo en lo particular he trabajado mucho en el tema de tortura, en el tema de precisamente policías que torturan, hacen detenciones arbitrarias y bueno, en algunos casos asesinan, como el caso de Giovanni, que es un caso que se ha vuelto pues también muy importante mediáticamente, que sucede en Jalisco, es un estado de México. Y bueno, tú has vivido el tema de la represión militar y policial desde otro punto de vista que me gustaría que compartieras, como para que Sí, tengamos un marco de referencia. sí. Bueno, de la violencia policial y la violencia militar, ¿no? Militarizada. Y también es interesante, por ejemplo, el pensar que a veces hablamos, ¿no? Como de violencia policial, Uh -huh. violencia militar, que tiene muchísimo sentido, porque es una violencia que proviene desde esa, como desde esas instituciones, ¿no? Pero también, por ejemplo, un término importante que a mí me gusta mucho es hablar de violencia militarizada Claro. o violencia, por así decirlo, policializada, porque realmente, en realidad, lo que está ocurriendo, ¿no? Y me parece que es una buena oportunidad para hablar del caso en Estados Unidos, eh, en la que, bueno, pues como todos conocen, un oficial de policía haciendo una detención de un sujeto, de una persona de color,
Estados Unidos pone el pie sobre el cuello y lo asfixia. La persona pide que por favor se le suelte, dice que se está asfixiando, el policía continúa en esa actitud y la persona termina muriendo, y esto genera una explosión de bronca y del movimiento Black Lives Matter, o sea, las vidas de las personas de color importan, que es súper importante. Y bueno, de esta violencia, digamos, policializada, es decir, de todo, porque eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, no es la policía violenta en una sociedad absolutamente pacífica, al contrario, es una sociedad y sobre todo un Estado que tiene una ideología en la cual ciertas personas están por debajo, otras por arriba, tienen más privilegios normalizados que otras, y la policía que articula un poco esas ideologías, esas maneras de ver el mundo y ver la sociedad y ver el poder, y lo lleva a la práctica. Y claro, cuando lo lleva a la práctica, se producen estas prácticas violentas que llegan a un homicidio. Pero ese homicidio, ¿no?, es la punta del iceberg, por así decirlo, en donde culmina una violencia que ha empezado mucho antes, y en Estados Unidos obviamente ha empezado con la colonización de Estados Unidos por parte de los ingleses o de los europeos, digamos, aquellos europeos, porque también estos europeos y aquellos son distintos, pero en aquel momento las coronas, etcétera, la colonización, el asesinato de los pueblos originarios en Estados Unidos, la marginación, la eliminación del lenguaje, la eliminación de las costumbres, la limitación de los recursos, y luego la incorporación de la esclavitud como parte normal de la vida. Y bueno, hasta ahí todo está bien, a excepción de que luego se convierte esto en cuando aparece el Estado-Nación y el Estado moderno y ya el Estado actual, lo que vemos es que muchas de estas prácticas continúan, y eso es lo Claro, preocupante, ¿no? claro, claro. Y a ver, y eso es lo importante. Cuando vemos esta, y yo creo que lo haces bien, dices, cuando vemos este tipo de violencia, lo que estamos viendo, y se hacen como las mismas preguntas clásicas de toda la vida, ¿no? Así, como para detener la conversación, que yo creo que es algo que debemos, que es algo que sucede cada vez que hay un intento de grupos vulnerables de tratar pues, de visibilizar este tipo de violencia, ¿no? Que se dan las mismas conversaciones, pues, en redes sociales, básicamente. Totalmente, sí. Esta idea de, bueno, es que no todos los policías son así, no hay policías que ayudan. Bueno, a ver, pues ese es Ya. el objetivo de la policía, se Sí, supone, sí, ¿no? Por sí. eso se pagan impuestos y por eso se construyen estas instituciones. Es O como, incluso pobres, es que ellos también son seres humanos, también tienen sentimientos, ¿y no? claro, evidentemente, o sea, a ver, nadie está diciendo que no, o sea, nadie está diciendo que no. De hecho, el discurso contrario un poco dice que sí, o sea, que precisamente una persona, por estar racializada, entonces se le criminaliza. Y hay toda una historia de esto. Y esta historia, bueno, precisamente tiene que ver con el comercio, con la economía. No olvidemos que la esclavitud involucró el traslado de personas de un continente a otro y un discurso acompañado político de precisamente racializarlas y de discriminarlas para que sea aceptable esclavizarlas. O sea, el racismo obviamente tiene un origen, sí, cognitivo, sí, de prejuicios, sí, cultural, pero también tiene un origen ideológico, económico. Es decir, si Claro, tú deshumanizas a todo un grupo, pues a lo mejor te permite hacer lo que se hizo en Estados Unidos, que es algo que pues no fue hace mucho, ¿no? Así claro, claro. como los procesos de colonia en Latinoamérica siguen presentes y se siguen dando de muchas formas, en Estados Unidos sigue estando presente la esclavitud. Un ejemplo de ello, y por eso es importante que la gente, que tengamos ese marco de referencia, es los procesos como el proceso de esclavitud al terminar se convierte en un proceso de criminalización. La criminalización implica la encarcelación y el trabajo forzado involucrado con eso. Porque recuerde que muchas prisiones son privadas en Estados Unidos y entonces estas personas racializadas se les mete a la cárcel y se les sigue forzando a trabajar. Es un poco, Sí, no es lo mismo, pero es la evolución claro. de una misma lógica. Exacto, trabajo gratis, ¿no? Trabajo gratis desde otro rótulo, ¿no? Y yo pensaba cuando decías esto también en cuál es la función, ¿no? De la función económica y la función política de la racialización y la consecuente violencia sobre cualquier tipo de intención de las personas que son racializadas y vulneradas de rebelarse, porque ahí hay un enganche interesante, que es, ok, estamos viendo en Estados Unidos, en México y en muchos lugares de Europa
también cómo las personas racializadas, porque no es casual que en la escala del poder encontremos que hay una clara distinción en función de la cantidad de pigmento en la piel, ¿no? Y esto es muy Claro. loco, Sí, pero es algo que podemos ver todo el tiempo, en todo claro, momento, ¿no? Es claro. transversal. Y entonces, claro, cuando este racializado, este subalterno, este golpeado durante mucho tiempo intenta rebelarse o intenta opinar o intenta decir no me gusta, entonces aparece la represión que se intenta legitimar. Y entonces es como, bueno, estos violentos, estos indeseables, rompen cosas. Y claro, se entiende la violencia como una cuestión de cosas rotas, de materiales rotos, y no como toda esa racialización previa, y esto es el Black Lives Matter, o sea, las vidas de las personas de color importan. Ahora, mucha gente en Estados Unidos está protestando, está haciéndose oír, lo que está diciendo es, no importa si es una persona es decir, no interesa cuál es el prontuario que una persona tenga, cuando es negro siempre se lo mira mal, siempre se Claro, lo pone en un último lugar y se lo violenta más. Y no claro. queremos que esto pase más, estamos hartos de esto. Y ahí es cuando aparecen muchas ideas de, bueno, pero entonces esto es violencia, entonces ¿qué quieren? Quieren que se les dé todo, ¿no? Y como muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Sí, yo creo que uno de los mitos y más importantes tiene que ver con la violencia en la protesta. Y yo otra Ujú. vez quisiera el marco de referencia latinoamericano al respecto. Cuando se habla de la violencia, de la protesta violenta, a ver, no se nos olvide que, bueno, en particular en México y después en Latinoamérica, por operaciones incluso de agencias norteamericanas como la CIA, por ejemplo, que están documentadas, se hicieron infiltraciones en protestas estudiantiles, obreras, en donde la gente salía a marchar de manera, si quieren, pacífica, porque también es esta idea de que tienen que ser todos pacíficos y nadie se puede enojar. Y bueno, a uno se le atraviesa en el tráfico otra persona y pierde totalmente la cabeza. No es, a ver, no quiero ni siquiera aclarar que no es justificar la violencia, pero también hay que entender el contexto en donde está sucediendo todo esto. Claro. Parece como que si nosotros desde nuestro escritorio no pudiéramos empatizar con la rabia que implica el asesinato sistemático de personas que son parte de tu comunidad. Claro, como, Pero un como poco a lo que si, voy es que también hay un manejo mediático de este tipo de eventos. Es evidente que en una protesta, en una marcha de fútbol, en cualquier lugar en donde va a haber un grupo de gente que va a salir y va a tomar un poco las calles, a ver, cada que gana, no sé, un campeonato de la NBA o de la NFL en Estados Unidos, un equipo, la gente sale a las calles y queman autos y se roban, o sea, no es algo deseable, pero tampoco es algo anormal, ¿no? Y decir que hay una asociación entre la protesta y la violencia es una falsa correlación, porque realmente mucho de esta correlación se debe a la falta de seguridad pública que hay alrededor de esto, porque hay una reacción represiva por parte del Estado, porque lo que quieren es mostrarse, pues, como que no, precisamente porque se sienten atacados, los ven como una contrainsurgencia. Y una claro, segunda forma de poder explicar también esta violencia, pues tiene que ver con cómo se maneja mediáticamente, ¿no? Otra vez, criminalizando la protesta y criminalizando a los protestantes, diciendo, bueno, como si fueran una masa que están pensando todos al mismo tiempo y todos ellos precisamente son violentos, están enojados, que son las mismas características primitivas que se les da precisamente asociadas a pues al racismo, básicamente, ¿no? sí. Entonces, creo que vale mucho la pena y esa es la gran discusión, creo, que se está teniendo en estos 2 días o 3 días, es el tema ¿de verdad tú crees que podamos superar la idea de como ridiculizar la protesta pública? Porque eso es lo que siempre sucede, ¿no? Claro, Siempre hay como claro. un momento de empatía y luego viene este momento de decaída en donde ya no se empatiza tanto con Sí, esto y ya lo están llevando al extremo. ¿Tú qué piensas sobre eso? sí. Pues me quedé pensando en esto que decía sobre cómo se criminaliza la protesta, ¿no? Y cómo, a final de cuentas, a veces se tiende a pensar eh, que la paz, si no es perfecta, Claro, no tiene sentido, ¿no? claro, Aquí en el mundo de la paz, la gente que trabaja con este fenómeno, el concepto de paz imperfecta precisamente tiene que ver con eso, con
posibilidad de pensar que la paz es un movimiento, digamos, progresivo, que sí es cuantificable, desde luego, pero que nunca es perfecto, ¿no? O sea, nunca Claro, vamos a encontrar una sociedad totalmente pacífica, eso es una quimera, y a veces esta idea quimérica se utiliza para deslegitimizar procesos de paz muy importantes. Precisamente estos son procesos de paz, procesos en los cuales se está defendiendo la igualdad, la no racialización, el acceso a la justicia, el cumplimiento de derechos humanos, ¿no? Precisamente estos son procesos en los cuales los fines son pacíficos, porque claro. esta gente está buscando fines pacíficos. O sea, creo que cualquiera está de acuerdo, a excepción de que sea alguien, digamos, con una ideología muy, muy racista y violenta, con que es absolutamente detestable que pase esto con una persona solo porque tiene este color de piel a estas alturas y en cualquier momento, ¿no? Pero entonces ahí es cuando yo pienso, bueno, podemos cambiar este fenómeno, como decías vos, podemos darle la vuelta. Mira, yo creo que, y acá me gustaría a mí hablar de una idea que es como la democracia teatral, ¿no? Hay países que son democráticos teatralmente hablando, o de una manera teatral, es decir, parecen, y muchos países, por ejemplo, de África, o sea, son como paradigmáticos en esto, ¿no? Son súper, súper violentos, pero cuando, viste, van a este espacio, la ONU, UNICEF, o etcétera, hay toda una puesta en escena. Y esto es como muy Claro, burdo y muy obvio. Pero hay países que así viven. Y yo claro, creo que muchos países del primer mundo así viven todo el tiempo, ¿no? totalmente. Como generando incluso toda una mercadotecnia, ¿no? De películas en donde se habla todo el tiempo de democracia, donde todos son iguales, la tierra de la libertad, ya sabes, pero que en el fondo lo que ocurre en las calles no tiene nada que ver con eso. Entonces, podemos darle vuelta a esto, se puede cambiar. Bueno, yo creo que precisamente esto depende mucho de la voluntad política y la articulación internacional y la presión internacional, o algo que yo en algunos trabajos, por ejemplo, he llamado la diplomacia no violenta, ¿no? Que es la posibilidad de que diferentes actores ubicados de manera transnacional en diferentes países se articulen generando esta presión internacional muy, muy explícita, ¿no? Que es algo que también plantean algunos otros a lo largo de la historia, Thoreau, filósofos y investigadores han planteado esta cuestión de que localmente es muy difícil cambiar estos fenómenos. O sea, Sí, concretamente, pues se puede cambiar esto en Estados Unidos, México e incluso aquí en España, donde hay muchísimo racismo y comienzan a establecerse procesos ya a nivel político muy, muy concretos de base racista. Sí, pero yo creo que depende mucho de esa diplomacia no violenta internacional, de la fuerza y del poder que se puede hacer entre actores sociales, hablar claro, de esto, por ejemplo. Digamos, no estoy diciendo que esto sea un ejemplo ni nada, no. Pero quiero decir, el hecho de que estemos hablando de esto ya es una manera de ponerlo sobre la mesa, y si esto ocurre a nivel político internacional, con gente que de verdad tiene mucho poder, de verdad puede hacer muchas cosas, yo creo que eso sí, sí que puede cambiar la ecuación. claro. Y a ver, y ese es el tema, ¿no? Como cuando hablamos de reparación de daño, el proceso de reparación de daño, que finalmente no se nos olvide, evidentemente otra vez, esto sucede todos los días en Latinoamérica, en muchos lugares, obviamente en Estados Unidos, pero hablando del caso específicamente de esta víctima de George Floyd, Ujú. hay procesos de reparación de daño y uno de ellos tiene que ver con la justicia, que es un poco lo que se está avanzando, ¿no? Porque de manera regular, otra vez, no es el primer caso, y ha habido policías que haciendo esto en cámara no han obtenido ni siquiera una falta administrativa. Es decir, que porque se sintieron amenazados, porque hay mucho permisionismo alrededor de este tipo de conducta. Se les da, porque se piensa, un poco saliéndome del tema, se piensa de manera de mucha fantasía cómo funciona la criminalidad. Y entonces esta idea del viejo este, ¿no? Como de, bueno, al policía hay que darle todas las atribuciones porque tiene que en medio segundo resolver no sé qué, que no es que no suceda, pero es que tampoco la ciencia realmente respalda que dar este tipo de atribuciones a los policías resuelva problemas específicos asociados a los Funcione, derechos ¿no? humanos, los empeora. Y entonces, Claro. bueno, un proceso de justicia muy básico es que se les procese a estas personas, ¿no? Y luego, yo creo que el proceso de reparación de daño tiene que ir a las dimensiones en las que tú estás hablando. No solamente el castigo, terminar con la impunidad, sino cambiar elementos que tienen que ver con la política pública.
y con las cuestiones de desigualdad sistémica que se está dando, ¿no? La criminalización es el resultado de la marginación, ¿no? Y hay toda una historia, en Estados Unidos está muy bien documentada. En nuestros países está, a lo mejor no está tan bien documentada, porque también, pues nuestra academia también ha sido muy racista. Apenas en los últimos años se ha empezado a hablar precisamente de los afrodescendientes en México, y todavía, no sé si te tocó ver esto, bueno, pues tú estás en España, pero acá en México, la gente está diciendo, ay, qué racistas son en Estados Unidos, ¿no? Y Ya, ya. ¿qué? Es como ok, las víctimas, por ejemplo, que mueren por el narcotráfico, también son Claro, víctimas incluso la gente que participa de un sector muy particular de la sociedad mexicana, las mujeres que son asesinadas sistemáticamente también son de un sector muy particular económico y étnico de la sociedad mexicana e internacional. Entonces, claro. em, yo, un poco reflexionando sobre esta misma pregunta, creo que algo muy importante y que incluso puede ser naif, pero creo que funciona, aunque sea naif, funciona mucho, y es que la ciencia, cuando es articulada y cuando es pensada por quienes están preparados para pensar en estos conceptos, ¿no? Porque luego no se trata de que un físico nuclear hable de violencia estructural, ¿no? Porque, o sea, se trata de una especialización dentro del área de trabajo de cada científico, y esto es Claro. súper importante, ¿no? Que, bueno, estos son otros problemas que la ciencia tiene ahora, ¿no? Esa, eso que parece que los objetos de conocimiento circulan de un lado a otro y a veces no se leen bien. Pero bueno, yo creo que es muy importante como que la ciencia comience a jugar otro papel. Y tal vez, repito, es un poco naif, pero podemos comenzar a llevar los discursos científicos a la calle y poner la filosofía, los derechos humanos a discutirse en la calle. Yo creo que eso es importantísimo, porque donde no hay diálogo en la calle y donde no hay ciencia discutida en la calle, eh, producto de esta separación taxativa que se hace entre el conocimiento académico y el conocimiento popular, que bueno, hay muchos escritos sobre todo, pero cuando no pasa esto, lo que hay es violencia. O sea, yo quisiera como tirar una especie de viñeta aquí, es que a lo mejor un poco naif, repito, que es, a lo mejor el problema es que no hay suficiente filosofía, suficiente ciencia, suficiente discusión en la calle, o sea, sobre la calle. Y esta ausencia de diálogo, esta ausencia de reflexión, esta ausencia de luz sobre estos fenómenos, produce precisamente esta violencia en esos mismos lugares. Entonces, Claro. yo creo que no se trata tanto de que se piense en estos fenómenos desde la academia, sino de que los académicos o de los que hacemos o trabajamos de alguna manera en ciencias podamos ir poco a poco siguiendo esta línea de democratización del conocimiento, me parece a mí genial, y poner estos temas en la palestra pública de la gente, que es Claro. algo que se ha hecho mucho en Estados Unidos y que hoy vemos, porque hoy vemos, por ejemplo, activistas en Estados Unidos y en México que cuando hablan y agarran el micrófono te hacen temblar, porque decís, Dios, Claro. estos tipos están diciendo algo súper contundente. Entonces, Claro. yo creo que hay una mecha, hay una línea ahí que nos va a salvar si podemos, como sociedad civil, seguir manteniéndola encendida, ¿no? Y exactamente, desde el punto de vista, digamos, académico, de producción de conocimiento, hasta de objeto de estudio, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, de la investigación forense, también que en las evaluaciones forenses periciales, que es un poco lo que hemos estado trabajando, se incluya la perspectiva de derechos humanos o sea, es decir, a la hora de ir a juzgado, a la hora de presentar reportes de investigación sobre la violencia específica que vivió ese individuo, se incluyen estas dimensiones que son estructurales, porque si no se vuelve este asunto como, bueno, es que este policía en particular tenía Ah, antecedentes de que había, no sé, sido violento en ocasiones anteriores, entonces se psicologiza y el asunto es que este está loco, ¿no? Bueno, el así asunto es que como, había otros perdón, tres. como un chivo expiatorio, como un chivo emisario, ¿no? Así como, es que Exacto. fue el loquito que, ¿no? Que estaba loco, ¿no? Y es un poco Claro, eso, ¿no? Es que había muy buenos policías. No, pues es que no es personal, no es claro. psicológico el tema. O lo es, pero no es el momento ahorita, ¿no? De esta psicología individual. Hablemos pues del fenómeno de otros tres policías estaban ahí viéndolo, ¿no?
hablemos del fenómeno de la historia de la comunidad alrededor de las detenciones arbitrarias a muchas personas. Eso también creo que es un trabajo que se tiene que hacer acá desde el área forense, y acá sí creo que apenas se están haciendo algunos intentos, se han hecho trabajos muy importantes como el trabajo que realiza las psicólogas que hacen los peritajes en el caso de Atenco en México, con este ataque de brutalidad policial y de represión y de tortura sexual. Bueno, y hubo también un par de muertos en el caso de Atenco cuando hubo la represión policial en el Estado de México, pero, y que se presentó en la Corte Interamericana, pero un poco hacia allá tenemos que ir. Esto nos tiene que ir, yo creo que lo dices, es que nos despertemos en tanto que, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante este fenómeno? Sí, es súper importante. Yo creo que también eso es un poco un golpe, un llamado de atención a la ciencia en general. Durante mucho tiempo los científicos hemos y han estado eh, realmente pensando fenómenos un poco dentro de la academia, dentro de una cerrazón académica, que ha hecho que no se discutan problemas muy concretos que están en la calle, ¿no? Y que la sociedad demanda Claro, esa discusión, ¿no? claro, Eh, y, eh, y definitivamente, a pesar de todas los palos en la rueda que la sociedad civil ha intentado ponerle a las instituciones y estructuras violentas, al menos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo también, yo creo que es importante decir que el problema sigue estando. El problema claro. sigue estando. Estamos ante un enemigo y ser pacifista, siempre lo hablamos con los alumnos, ser pacifista no significa no asumir que hay una lucha, ¿no? Claro. Y que las luchas son la clave para la paz. Gandhi era un luchador, ¿no? O sea, entonces, recuperando un poco esta idea gandhista de hay que luchar por la paz. La paz no va a venir sola. La paz hay que conseguirla y hay que luchar por ello. Que utilicemos medios pacíficos en esta lucha, que utilicemos, por ejemplo, como estos que mencionabas vos, la cuestión transversal de la violencia estructural y la paz estructural en los peritajes, Ujú. o la discusión sobre la paz y la violencia en las calles o lo que sea. O sea, es otra cosa, pero tiene que haber una lucha. Y nosotros tenemos que luchar. O sea, y esto a mí me parece que es como muy importante. Si no luchamos, Sí, eh, lo que va a ocurrir es lo mismo. Y a mí y a vos, creo por lo que nos conocemos, creo que no nos gusta nada esto que está pasando, ni nos gusta ver esto que está ocurriendo, ni queremos que siga pasando, y mucha gente que nos escuche probablemente también. Entonces, es importante que luchemos contra esto, y luchar contra esto significa, creo, incluir estas variables, ¿no? Dentro del trabajo cotidiano, porque son transversales. O sea, si sos abogado, si sos contador, si sos empleado público, si sos alguien que trabaja en el servicio doméstico, en la academia, está frente a la racialización, está frente a la injusticia, está frente a la violencia. Y yo creo que todos podemos, e incluso debemos, eh, empezar a meter estas categorías dentro de nuestro discurso y dentro de nuestra práctica cotidiana y hacerlas valer, ¿no? Creo que esto es súper importante para que podamos articular algún cambio, ¿no? Y bueno, creo que parte de lo que vos estás comentando tiene mucho que ver con eso también, ¿no? sí, y bueno, también, y yo creo que a mí me gustaría agregar eso, también vale mucho la pena que aquellos que son policías, ¿no? Que trabajan en estas instituciones de seguridad pública, hablen, y porque ellos mismos saben, muchos de ellos, muchos, están en contra de este tipo de conductas represivas. Yo eh, he visto colegas policías hablar en contra de este tipo de acciones. Y es muy importante su voz, porque precisamente estas son comunidades muy cerradas, que tienen una mentalidad de protección, de protegerse, porque se sienten atacados constantemente, pero creo que quedarse callado equivale a consentir, ¿no? Y hablar es un acto de mucha valentía en contra de sus compañeros y decir, oiga, pues efectivamente tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas, tenemos que nosotros crear una policía que piense, una policía que sea comunitaria. He visto colegas hacerlo, he visto y me parece muy valiente, y creo que ese es algo que sí puede realmente hacer un cambio, que ellos mismos entiendan, porque los hay, que esto no es ser policía, y muchos de ellos tienen vocación
y hacen un trabajo extraordinario y creo que este es el momento en que lo pueden de verdad seguir esta vocación. Vale, y hablando de eso, quería poner una última cuestión, bueno, por la cuestión del tiempo sobre la mesa, que es un último mito tal vez, ¿no? Que es como, todas las vidas importan, ¿no? Todas las vidas importan, no solo las de los negros, ¿no? Todas las vidas importan, ¿no? No solo las vidas de las personas, de las personas de color, todas las vidas. ¿Qué pensás sobre eso? Que acá en México lo vivimos mucho con el movimiento, el movimiento feminista, ¿no? Que no, ni una menos, ¿no? No, ni uno menos, nadie menos No, decían acá. claro, nadie menos. Es un poco como la versión que nosotros teníamos del Black Lives Matter, el All Lives Matter. Nosotros también teníamos esta versión. Yo creo que, o sea, de verdad, pienso que uno debería cuidar decir esas cosas en redes sociales porque en años será profundamente vergonzoso, de verdad. Ya es seremos un meme seguramente y seremos breve, un meme, o sea, seguramente muchas cosas que hemos dicho en el futuro, espero, sean ridiculizables, porque habremos avanzado, pero este en particular, una pensada, ¿no? Una pensada ayuda mucho porque se entiende de dónde viene de la tripa, viene de la idea de, pues entonces nosotros no importamos, y un poco tú lo decías en alguna ocasión, lo que pasa es que cuando se tiene un privilegio, y ese privilegio se ve amenazado, pues se ve como una agresión. Claro, claro. Y a nadie se le está quitando el privilegio, nada más se está poniendo sobre la mesa y se está poniendo sobre el sol el privilegio. Y no pasa nada, no pasa nada de decir, pues sí, qué bueno que yo tengo acceso a vivir seguro, por ejemplo, ¿no? Ya, como lo que pasaba con el matrimonio igualitario, ¿no? Así como, ahora resulta que vamos a dejar que estas personas, pero espérate, o sea, en realidad tú ya te puedes casar con quien quieras, si ¿no? quieres, cásate, ¿no? Claro, no se trata tú decidir, tú no estás perdiendo nada, ¿no? Claro, tú estás decidiendo sobre tu cuerpo. Si tú quieres, cuando te embaraces, pues puedes tener el bebé, no pasa nada. El asunto es ese, o sea, el asunto es, otra vez, bueno, sí se entiende. Yo de verdad creo que viene desde una irracionalidad, ese All Lives Matter, ese nadie menos, es que no se está viendo esto otro, ¿no? Es que una cosa es tu Facebook y otra cosa es la vida. Una cosa es tu Twitter y otra cosa es la vida. O sea, tu Twitter está lleno de cosas que a ti te hacen enojar o te hacen feliz. Y entonces de pronto, si tú eres una persona muy conservadora, pues te van a estar poniendo cosas ahí para que tú reacciones. Y entonces vas a decir, no, estas personas ya tienen demasiado poder, porque me han salido demasiado en mi feed, ¿no? Y entre más lean, más feministas. Claro, hay que acordarse, ¿no? Un poco siguiendo, hay que acordarse de que uno elige los contactos en Facebook, ¿no? Entonces probablemente los está direccionando un poco, ¿no? Y a lo mejor estás escuchando lo que quieres escuchar, ¿no? Lo que es funcional a tu propio discurso, ¿no? Claro, entonces creo que sí vale la pena darle una vuelta. Hay quien lo dice mucho mejor, a lo mejor que tú y que yo he oído a muchos colegas hablar acerca de cómo precisamente el All Lives Matter no tiene sentido, porque pues, estamos hablando ahorita de esto, ¿no? Es como... Digo, es muy mal, es como si estuviéramos hablando, por ejemplo, del abuso sexual infantil, ¿no? Sí. Y entonces alguien salía, oiga, pero es que también hay violencia hacia... No, oiga, amigo, acá estamos hablando de esto. Y yo pienso, fíjate, coincido plenamente, y agregaría solamente que hay un problema del lenguaje, ¿no? En la teoría de los marcos relacionales de un psicólogo que se llama Stephen Hayes, el tipo lo que plantea es, bueno, a ver, a veces confundimos el lenguaje con la realidad, ¿no? Y entonces a veces creemos que decir todas las vidas importan es hacer que todas las vidas importen, cosa que no es así, ¿no? O sea, no hay tal correlación. Pero por otro lado, no nos damos cuenta de que en realidad las vidas de las personas de color importan es un dedo que señala algo que sí es una realidad, y es que debemos hacer que importen. O sea, debemos hacer que importen, porque no están importando. Entonces, como un poco, a lo mejor la invitación a mirar un poco más allá de lo que decimos, sin creer que lo que estamos diciendo es la realidad, porque no lo es. Lo que estamos diciendo es parte de la realidad, es una conducta que tenemos, pero que no agota la realidad misma, que tiene que ver con gente en el suelo, gente que no tiene que comer, gente que se muere, gente que no tiene trabajo, o sea, y que eso es incluso, digamos, mucho más real de nuestros propios pensamientos, ¿no es así? Yo creo que ahí también hay una movida interesante a reflexionar, ¿no? Por parte de todos, que va muy en la línea de lo que comentabas vos. Y yo vi un video que compartiste recientemente de Galeano,
donde hablaba Eduardo sobre la Galeano. historia de Latinoamérica, ¿no? Y creo que, bueno, como siempre, cala muy profundo lo que dice, porque precisamente es lo que sucede. Hay una ausencia, o sea, la historia que se nos ha contado, las imágenes con las que hemos crecido y finalmente, como dices, el mundo interno con el cual representamos la realidad, no es el que es una versión, como decía, ¿no? Blanca, de machos, de ricos, de militares, ¿no? Que te dan, que precisamente deshacerse de ello, pues obviamente nos cuesta a todos y a todas, pero bueno, a ver, tenemos la oportunidad de tener este referente internacional y esta gran discusión que, como tú dices, tiene estas implicaciones mundiales y creo que vale mucho la pena que todos y todas empecemos como a entrarle desde, pues desde donde nos toca. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar. Sí, sí, Eh, sí. y bueno, muy contento por este encuentro de nuevo, Ajá. Aurelio, y poder continuar compartiendo juntos, digamos, estos podcasts y estas discusiones Claro. que a nosotros nos enriquecen mucho. Sí, y bueno, invitar a la gente que nos está escuchando que nos haga el favor de compartir, si es que les interesa el contenido, y que comenten para leer sus comentarios e incluirlos en los posteriores diálogos que vamos a tener. Te agradezco mucho, Leo. Gracias, Aurelio. Un abrazo. Hasta luego.